Sopla, sopla, sopla en la adoración. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Andemos cómo? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A fin de qué? No sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Y entonces tenemos una pregunta al inicio del texto bíblico, ¿no? ¿Qué dice la pregunta? En el versículo 1 dice: ¿seguiremos pecando para que el amor gratuito de Dios abunde aún más? Eso dice ahora, yo leí la Reina Valera versión 60, ahora estoy compartiendo con ustedes la Nueva Biblia Viviente o Viva, ¿verdad? ¿Seguiremos pecando? Es una pregunta. Voltea con tu hermano y dile: ¿seguiremos pecando para que el amor gratuito de Dios abunde? ¿Seguiremos pecando? Eso es una buena pregunta. Y sabes una cosa, siempre ha habido gente media deschavetada, y uno de ellos que le llamaban el monje loco, no el Eugenio Derbez, no, el monje loco sí existió. Grigori Yefimovich Rasputin, Grigori Yefimovich Rasputin. Este amigo vivió en el año 1869 hasta 1916. Fue una de las personas más emblemáticas de la historia en Rusia. Era un sanador, místico, era un brujo, un profeta. Y sabes, él era un analfabeta. ¿Saben qué es un analfabeta? Sí. Alguien que no sabe leer ni escribir. Era un analfabeta hasta los 23 años. Sin embargo, él se convirtió en el consejero de uno de los zares de Rusia. ¿Sí? Pero él practicaba y enseñaba la Biblia a su manera. De hecho, el periódico inglés Independent, que sería independiente, ¿verdad? Dice que Rasputín formó una secta, sí, que se llamaban los Listi. ¿Cómo se llamaban? Pero no eran tan listis como pensaban. Sí, él formó esta secta que se llamaban los Listi. ¿Y qué era lo que practicaban ellos? Ellos practicaban versículo 1 de Romanos 6. ¿Cómo era eso? Este hombre, el monje loco, y ahora vas a ver por qué estaba loco, ¿verdad? Forma esta secta. Y él decía, cuando leyó Romanos 6:1, que él tenía que pecar y pecar y pecar para que la gracia de Dios fuera más y más y más sobre él. Entonces lo que hacía la secta, ¿qué era? Pecar. Vámonos. A lo mejor había hasta orgías ahí, yo no sé. Pecaban y pecaban y pecaban, porque él decía que cuanto más pecados cometían, entonces se movía el corazón de Dios y derramaba más la bendición sobre ellos. ¿Tú qué piensas? ¿Ya le preguntaste a tu hermano? A lo mejor se quiere mover para esa secta. ¿Sí?
Dice ahí, versículo 1, ¿seguiremos pecando para que el amor gratuito de Dios abunde aún más? Versículo 2, ¿qué dice la respuesta del versículo 2? Por supuesto que no, de ninguna manera. Por supuesto que no, claro que no. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Este monje loco, ¿verdad? Simplemente nunca leyó al versículo 2, solamente leyó Romanos 6:1, nunca leyó el versículo 2. No tienes que leer la Biblia incompleta, no leas la Biblia, tienes que leer el contexto. Él se brincó el versículo 2, se quedó en el 1, hizo un estudio, y no solo un estudio, sino que hizo toda una secta. ¿Te das cuenta? Y él decía que pecar mucho para que la gracia de Dios abunde. Pues todos en el pueblo decían, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no es así. Versículo 2 dice, por supuesto que no. Los que ya hemos muerto para el pecado. Y viene la pregunta, ¿cómo vamos a seguir viviendo en pecado? Así es que ahora voltea con tu hermano, pero ahora dile, ¿cómo vamos a seguir viviendo en pecado? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero así, la mano así, ¿cómo? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecado? ¡No! No, claro que no. Y lee conmigo lo que está subrayado en amarillo. Por supuesto que no. ¿Seguiremos viviendo en pecado? Por supuesto que no. Claro que no. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿cómo vamos a seguir viviendo así los que hemos sido ya bautizados? Entonces, a lo mejor no alcanzan a leer estas letras, pero yo se las leo. Lo que podemos traducir de una mejor manera por supuesto que no, es, en otra forma de decirlo, es deshazte de esa manera de pensar. Así que cuando tu hermano esté pecando y no viva una vida nueva, dile, por favor, deshazte de esa manera de pecar. Y entonces, ya que te lo dijo, voltea tú y dile, y tú también. O la otra, como le hacen los papás. ¿Ya te oíste? ¿Ya oíste lo que estás diciendo? ¿Ya oíste lo que estás diciendo? Pues aplícate. Esa es otra manera. Deshazte de la manera de pensar, de esa manera de pensar. Así es que, hermano, el día de hoy la intención y el propósito es que tú y yo, que andamos en una nueva vida, nos deshagamos de la manera de pensar, de querer seguir pecando. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en, pongan atención en eso. ¿Muertos en qué? En sus transgresiones, en sus pecados. Antes te revolcabas en el pecado, en la suciedad, de lo que está diciendo. Muerto en, pon atención a esa palabra. Entonces, queridos hermanos, aquí en Romanos capítulo 6, versículo 2 dice que nosotros ahora hemos muerto ¿te das cuenta? Primero estábamos muertos en el pecado, pero tienes que tomar una decisión de caminar con Jesús, tener una nueva vida, que es la que Él te da, y entonces tú tienes que decir basta al pecado. Quiero que pienses en tu pecado más constante, más común. ¿Ya lo tienes? Ok, ese tienes que deshacerte de él. No necesitas tanto tiempo. De hecho, estoy hablando contigo, ya tu mente está tan pululando ahí en tu cerebro todos los pecados que cometes cada día. Muertos en el pecado. O sea, dice que el pecado nos mató en Efesios 2:1. El pecado nos mató, nos destruyó, nos acabó. Eso es lo que hizo el pecado, porque nosotros estábamos en él, como esta agua que está en el bote. Estábamos así. Pero ahora nosotros, al estar limpios y buscar una nueva vida, debemos vaciar este bote. Nosotros debemos vaciar este bote y renunciar a eso, a ese estilo de vida que no era correcto. Entonces Romanos 6:2 dice que en Cristo hemos muerto al pecado.
Y el pecado deja de tener dominio sobre nosotros. Pon atención. Deja de tener dominio. ¿Qué pecado te está dominando en estos días? ¿Qué pecado te está dominando en estos días? Versículo 3 y 4 dice que mi bautismo es una señal de que he muerto al pecado. 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó, amado hermano, por eso la semana pasada era recibir y creer, recibir y creer. Yo recibo, creo, ahora yo obedezco y me bautizo porque creo que Jesús, así como murió, también resucitó. Y si Él resucitó, me ha dado una nueva vida. Entonces ahora yo debo de estar siendo una persona diferente. ¿En mis fuerzas? No. Si tú quieres seguir cambiando, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Yo les digo a los que cuando trato o hablo con gente que está metida en drogas o en alcohol, le digo, la única manera de que tú te purifiques y cambie tu vida es deshazte de estos amigos, busca otros amigos, quítate un año mínimo de esta gente. Un año mínimo. Ay, como un año. ¿Y mi cuate? ¿Y mi cuácharas? ¿Verdad? No los quieren dejar. Que no, yo puedo. Y andan aquí en la iglesia, vienen para acá en la semana, regresan: pastor, volví a drogarme. Pues deja tus cuates. ¿Cómo creen? No puedo dejarlos. Es más fácil que deje a mi madre, pero a ellos nunca. El alcohólico es igual. ¿Qué pecado tienes? ¿Qué pecado fluye en tu vida que no tan fácilmente puedes dejar? Ese pecado que no tan fácil puedes dejar, ese pecado es el que tú tienes que dejarle en sus manos a Dios, hermano. Tienes que dejarle en sus manos a Dios y tú tienes que hacer algo al respecto. No puedes depender solo de ti. Dicen Alcohólicos Anónimos que debes de creer en un poder superior. ¿No es cierto? De hecho, ahorita en Iztapalapa estamos iniciando un curso sobre sanidad y estamos viendo los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, para que vean. Y estamos trabajando sobre ello. Bueno, entonces, mi bautismo es una señal de que he muerto al pecado, porque yo estoy unido a Él. Estás unido a Cristo, son uno, están conectados, ¿me explico? Fluyen el uno con el otro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás unido a Cristo? Observa la pantalla. Si tú estás unido a Cristo, ¿tú has qué? Muerto. Pero tú, hermano, porque estás unido a Cristo, hermana, no es tu propia fuerza, no es tu propia capacidad, sino es Cristo quien habita en mí y mora en mí, el que me da este poder y esta capacidad para morir al pecado. ¿Qué es morir al pecado? Ya, lo enterramos, ¿no? Era mujeriego. Oh, ya. Ay, es que esa chica, ya, muérase. Muérase. Es que esa botellita, yo era alcohólico. Ah, pues muérase esa otra botellita también. Chismoso, mentiroso, iracundo. ¿Quién da más? ¿Vale? Entonces, he muerto al pecado. ¿Sí? Cuando tú y yo nos comprometemos con Cristo en esas aguas del bautismo, hermano, no es que no vas a sentir nada. Algunos sienten, otros no sienten. Unos lloran, otros no lloran, otros nada sienten el agua muy fría. Punto. Lo que importa es que tu mente y tu corazón dice: Jesús, yo quiero seguirte, venga lo que venga y pase lo que pase, yo voy a seguirte. Y entonces cuando yo me meto al agua del bautismo, yo estoy confesando a Jesús como mi Señor y Salvador, pero estoy diciendo: contigo todo, sin ti nada. Eso es lo que estoy diciendo, morir al pecado. Entonces, la siguiente cosa que pasa, según
Romanos 6, 3 al 4, si observas, no solo es que has muerto al pecado, sino que, obsérvalo, tu naturaleza vieja ha quedado, no quedaría, no podría quedar, no tal vez sería, ha quedado sepultada con Jesús. Entonces, primero que nada, tienes que tomar una decisión, y es morir. Morir. Pastor, es que me gusta la droga. Tienes que morir a eso. El chisme me encanta. Tienes que morir. Lo enojón, lo que sea que traigas, tienes que morir a eso. Ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Pero tienes que creerle a Dios, no a ti. No es como las sectas orientales de poner tus piernas en flor de loto, tus manos así. No. Soy diferente, soy diferente, soy diferente, soy diferente, soy diferente. Eso no funciona, hermano. Eso no funciona. También puedes hacerlo por tu propia fuerza. No, sí, hoy no lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer porque yo puedo, porque yo soy fuerte, porque sí, yo tengo la capacidad. Y te aguantas, a las 10 de la noche y ploc, 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 ploc. Ay, ya cayó otra vez. No es en tus fuerzas. Fíjate, lo que te está diciendo la palabra es que tú estás unido a Él. Tienes que volver al jardín del Edén. En el Edén, en el jardín, lo que se rompió fue la relación de Dios con el hombre. Se rompe esa relación de Dios con el hombre por la desobediencia y pecado del ser humano. Y entonces quedamos separados de Dios. O Adán y Eva en ese momento quedan separados de Dios. Ahora, a través de Cristo Jesús, tú y yo somos unidos. No sé, lo haces por amor, por pasión. Estás unido. Estás unido. Eso es lo que Cristo quiere contigo. Una unidad poderosa. Y cuando tú estás unido y vuelves al jardín con Él, al jardín del Edén, vuelves con Él, entonces mueres a quien eras antes. Y entonces tu vieja naturaleza queda sepultada. Y entonces Él te levanta. Él es el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso no es en tu fuerza. No es de yo puedo, yo voy a cambiar. Voy a cambiar. No, no lo vas a hacer, hermano. Tienes que depender de Él, estar unido a Él. Y entonces confiar en el poder y presencia del Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo de Dios, soy incapaz de controlar mis nervios. ¿Eres nerviosa? ¿Eres nerviosa? Dile: Señor, soy incapaz de controlar mis nervios. Soy incapaz de controlar la depresión. Soy incapaz de controlar este vicio, esta adicción, la que sea que sea. Soy incapaz, Dios. Espíritu Santo de Dios, hazme capaz, hazme fuerte. Quiero estar unido a ti. Y en versículos 3 a 4, ya viste cómo lo que tienes en la pantalla y está subrayado, ¿verdad? Cómo nos habla del bautismo, muerte, sepultura y resurrección. Es interesante. ¿Cuál es el propósito de todo esto, querido hermano? ¿Cuál es el propósito de todo esto? De que tú mueras, sea enterrada tu carne, clavada tu carne y que resucites en Cristo. Es para que ya no digas: no, como dice ese dicho que como lo escucho, hoy en día lo oigo mucho: perro viejo no aprende nuevos trucos. ¿No? Esa es la excusa que me dan los de 50 y más. ¿Quieres a Cristo en tu corazón? Mira, Él puede ser tu verdadero hombre. Dios está cansado de machitos por ahí que andan haciendo tonterías. Dios quiere verdaderos hombres. Y me dice: no, pues ¿qué pasa? Mira, ni te desgastes conmigo. Perro viejo no aprende nuevos trucos. En otras palabras, déjame tal y como soy. Esa persona no quiere cambiar. Esa persona no ve que puede tener una vida diferente. Esa persona no tiene un propósito en su vida. No logra ver que hay algo mucho más grande que su pensamiento chiquito. He sido infeliz, déjame que sea así.
Es que yo vivo feliz a mi manera, déjame de esa manera. No, amado hermano, tú has decidido la mejor parte. Y todo esto de morir, sepultarte y levantarte, el propósito es darte una nueva vida. De tal manera que Diego no es el mismo Diego. Pero ese Diego no es el mismo de ayer, no solo... ¿Cuándo te bautizaste, hermano? Hace harto. Imagínate. No solo cuando te bautizaste, cada día. Mis hermanos que se acaban de bautizar, no es que solamente ese día son una nueva persona, sino que cada día nos vamos renovando en Cristo. Cada día. Así es que el propósito de morir al pecado, de que tu vieja naturaleza sea sepultada con Jesús, date cuenta. No es de que, ay sí, ahí deja la vieja naturaleza, la encierras en el closet. No, muchos quieren hacer ese tipo de cosas, o utilizar doctrinas orientales, ginseng y no sé qué tantas cosas, nueva era y todo eso, ¿verdad? Y entonces quieres guardar ese viejo hombre en el closet. Tarde o temprano lo abres y te sale. No, hermano. Tiene que estar sepultado, pero con alguien específico. En Cristo. Tiene que estar sepultado en Cristo. Tú tienes que morir al pecado, y si tú lo sepultas, este viejo hombre, en Cristo, entonces tú resucitas a una nueva vida. Ese es el propósito. Entonces yo quiero que César mañana no sea el mismo que hoy. Y todos dicen, amén. ¿Verdad? Y que Romeo no sea el mismo de hoy. Que mañana sea diferente. Y Pati sea diferente. Entonces, versículo 3, fíjate bien cómo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? Verso 3, en otras palabras, dice: ¿acaso no saben? O de otra manera diría: ¿lo han olvidado? Hermano, hermana, si tú sigues siendo el mismo, si tú no has cambiado, si tú no tienes una nueva vida cada día, es porque te has olvidado de quién es Cristo, de quién eres en Cristo, de qué es lo que debemos hacer. Fíjate bien, dice: ¿acaso han olvidado? ¿Acaso no saben? Y en el versículo 3 dice que ustedes están unidos a Cristo. No estás unido a tu esposa, a tu esposo. Él no te va a cambiar. Él te ha querido cambiar toda la vida, pero no lo ha podido hacer. Tú has querido cambiar: pastor, llevo 15 años con él y sigue siendo el mismo, y seguirá siendo el mismo. Entiéndelo. ¿Por qué va a seguir siendo el mismo? Porque él no quiere nada con Cristo. Cuando él quiere algo con Cristo, entonces él cambiará. Pero mientras él no quiera, él no cambiará. Pero la otra cosa es, tú que estás aquí en la iglesia, ¿sigues siendo el mismo de ayer? Espero que no. Pero si sí, necesitas cambiar. Necesitas estar unido a Cristo. Unido a Cristo. No a un grupo religioso, a Cristo. No a una iglesia. Tienes que estar unido a Cristo. Versículo 5 dice que tú y yo tenemos que estar injertados. Injertados, unidos. Pero nuevamente es en Cristo. No es en tu propia filosofía, en tu propio pensamiento. Es estar injertados en Cristo. Quiero que observen las preposiciones que yo he subrayado, marcado en la pantalla, que están con amarillo. Cada una de ellas, el único propósito que tienen estas preposiciones marcadas en amarillo es indicarnos con quién debes estar. ¿Con quién debes estar? Te decía hace un ratito que todos necesitamos un poder superior a nosotros. Nuestro poder superior es Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces yo estoy unido a Cristo. Vuelve al jardín del Edén. Regresa a ese tiempo. Injertados en Cristo. Tú ahora estás no solo unido, sino ya tienes ahí el ADN de Jesús. No es por tu linda cara y por tus obras y lo que hayas hecho, sino por el amor de Dios para tu vida. Entonces, nuestra vieja naturaleza, ¿qué pasa con esa vieja naturaleza? Versículo 4 dice que debe quedar sepultada con Cristo, con Jesús nuestro Señor.
debe quedar sepultada. Tienes que tomar la decisión, hermano. Es 100% tu decisión y 100% la obra de Cristo en tu vida. Y el versículo 6, si tú lo miras, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahora, ¿ves la palabra? ¿Estás leyendo en tu Biblia? Dice, fue crucificado juntamente con él. Fue, tiempo pasado. Fue, ¿sabes? Cuando tú te bautizaste, cuando tú decidiste seguir a Cristo, eso quedó sepultado, fue clavado, ya ocurrió, ya sucedió. Tienes que creerlo. Y ese verso 6 dice que fue clavado en la cruz junto con ¿quién? Con Cristo. El paquete completo para que tú y yo tengamos una nueva vida es dejar todo en las manos de Cristo. En las manos de Cristo. No en tu propia fuerza, no en tu propia capacidad. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, versículo 7 dice, y si morimos, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado de su pecado. Amén. Entonces, y verso 8 nos dice, ve lo que dice el versículo 8, y por cuanto nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, murió en tiempo pasado. Tu naturaleza pecaminosa murió, tiempo pasado. No dice que tal vez moriría o podría morir. Por eso es, amado hermano, es que tú en Cristo debes de ser una nueva persona, tener una nueva vida. ¿Eres de los que dicen sí y es no? ¿Eres de los que dicen no y es sí? Tienes que cambiar, hermano. Tienes que dejar que Jesucristo te cambie. Observa, dice, ha muerto, no podría morir. Y en el mismo versículo 8 dice, creemos que también si ha muerto, compartiremos su nueva vida en Cristo. Así es que, si vamos resumiendo, amados, ¿cómo podemos vivir una nueva vida? Sencillo. Bueno, eso creo yo. ¿Cómo le haremos para vivir una nueva vida? Muriendo cada día. No te conformes con lo que ocurrió el día que aceptaste a Cristo. No te conformes con lo que ocurrió el día de tu bautizo. Cada día tienes que morir al pecado. ¿Sabes? Si lees Romanos 6, 1 al 11, aparece 9 veces la palabra thanatos. Muerte, morir. 9 veces. En solo 11 versículos. Morir es importante. Morir es importante. Y morir al pecado, más importante. ¿Cada cuánto debo de morir al pecado? Diario. Cada día. Cada día, querido hermano. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces muero a mi pecado, y para morir a mi pecado debo confesarlo. ¿De qué tienes que arrepentirte el día de hoy? Y muchos decimos, eso es algo muy común en nuestra cultura, pues es que ya te perdoné de eso. Otra vez me vas a pedir perdón y mañana lo haces otra vez. Es que no cambias. Tenemos muchos en esta cultura. No, número 1, tienes que aprender a arrepentirte. Arrepentimiento es, ya no lo vuelvo a hacer. Número 1, eso es arrepentimiento. Pero tu naturaleza pecaminosa te lleva a estar de continuo al mal. ¿En quién tienes que confiar? En Cristo. Entonces, número 1, tengo que reconocer que mi naturaleza pecaminosa me lleva de continuo al mal. Tengo que arrepentirme y saber que arrepentirme es no volverlo a hacer. Me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. No es como ese que, perdóneme pastor, y va de nuevo. Perdóneme, y va de nuevo. Papá, mujer, perdóname, y va otra vez, y va otra vez. Ahora, ese es el que pide perdón. Vamos con el que le pide, al que le piden perdón. ¿Qué dice la Biblia?
¿Cuántas veces debes de perdonar a tu hermano? ¿Hasta 7 veces? No, 70 veces 7. Que en realidad no es que lo multipliques, porque serían 490 veces, ¿verdad? No es que lo multipliques, sino más bien es un número infinito. ¿Hasta cuántas veces? O en otras palabras más mexicanas dirían, ¿y cuánto tengo que estarle soportando? Hasta 70 veces 7. Tú que estás en Cristo, ¿qué tienes que hacer? Perdonar a tu hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda Cristo. Pero ve, si tú eres el que no estás muriendo al pecado, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿No estás prosperando? ¿Algo está ocurriendo? ¿No está avanzando tu vida? Confiesa tu pecado. Dice que el que los confiesa y se aparta, no es simplemente decir, ay, me arrepiento. No, aléjate de tu manera de vivir. La segunda cosa que nos enseña de cómo tú y yo podemos vivir una nueva vida es que tú y yo definitivamente debemos confiar en el poder glorioso del Padre. Eso lo puedes ver ahí en el versículo 4. Y todo lo que yo les mencioné hace un ratito, de en Cristo, con Cristo, a Cristo, por Cristo, unidos a Él. Yo tengo que confiar en el poder glorioso del Padre que me va a dar una nueva vida. Amén. Me va a dar una nueva vida. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesús nos ha purificado por Él mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que está diciendo es que Jesús es todopoderoso, hermano. Es glorioso. Y Él ya nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces, no sigáis pecando más. Amén. No sigamos pecando más. Esas son las dos cosas. La tercera cosa que tú y yo podemos hacer para vivir una vida, una nueva vida, deja de someterte al pecado. El versículo 6 en la Reina Valera dice, para que no sirvamos. La palabra para someterme que está aquí en la pantalla, o para la Reina Valera que dice no sirvamos, es esclavo, siervo. Para que no estés esclavizado, deja de someterte al pecado. Déjame te digo esto de una vez y que te quede claro. Si tú no te sometes, y eso lo dice la palabra de Dios en Romanos también, tú dices, no, es que yo no me voy a meter con Dios ni nada, no quiero ni con Dios ni con el diablo. Una vez que tú no decides nada, tú ya decidiste. Cuando tú decides nada, tú ya decidiste. Solo hay de dos sopas. ¿Decides con Cristo o decides con el diablo? Punto. Cuando tú le dices no a Cristo, ya le estás diciendo sí al diablo. Punto, se acabó. No hay de que, ay, no, es que no, yo no, con él no. No, una vez que le has dicho a Jesús que no, tú estás sometido, esclavizado a Satanás. Has dejado tu vida en manos de Satanás. Dice, dejando de someterme. Eso es algo que tú tienes que hacer. Eso no lo va a hacer tu esposa por ti, tu papá por ti, tu mamá por ti. Eso no lo va a hacer él o ella por ti. Eso es algo que tú tienes que dejar de hacer, dejar de someterte. Estás con la cabeza agachada ante el pecado. Esclavo. La palabra sometimiento aquí arriba de mí en la pantalla dice es esclavizado. Algunos de ustedes quizás están esclavizados al pecado de manera voluntaria o inconscientemente, ya están ahí bien metidos. Pornografía tal vez. Entonces, recuerda, si tú no decides ser esclavo de Cristo, vas a ser esclavo del pecado. Esa es la realidad. Juan capítulo 8, verso 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No me contestes, pero yo te pregunto,
¿haces pecado? Vas a decir, pues todos pecamos, pastor. No, sí, pero ¿estás de continuo al mal? ¿Te la pasas pecando deliberadamente? ¿No eres una nueva persona? ¿No tienes una nueva vida? ¿No eres una nueva criatura? ¿Sigues siendo la misma persona antes de conocer a Cristo que ahora? Entonces dice Juan 8:34, Jesús hablando, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si tú eres de este tipo, entonces tú has decidido ser esclavo del pecado. Romanos 6:16, ahí en tu Biblia la tienes abierta. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Finalmente, tienes que vivir, casi finalmente, tienes que vivir una nueva vida, y para vivir una nueva vida tienes que vivir para Dios. ¿Te acuerdas mi ejemplo del noviazgo? Tienes que hacer algo así. El ejemplo de la mamá y el bebé, tienes que ser así. Pensar en Cristo, oler a Cristo, vivir a Cristo, no darle capacidad para nada al pecado. Viene el pecado, me arrepiento, pido perdón, sigo adelante y ya no más, ya no miro más para atrás. He pecado, me siento culpable, me arrepiento y le digo, Dios, ayúdame a no seguir pecando, y sigo adelante. Porque Satanás, recuerda que te he dicho, Satanás es experto en minimizar el pecado y maximizar, la condenación. ¿Sí? Cuando estás por pecar te dice, no pasa nada, se ve bonito, sabe bien, huele bien, cómetelo. Y ya que pecaste, y ya que caíste en sus manos, entonces ahora empieza, qué sucio eres, qué cochino eres, te dices cristiano, eres de lo peor, y te empieza a tratar como trapo viejo. Vive para Dios, hermano, y no vivas para tus propias pasiones. Tito capítulo 2, verso 11 al 13. Sí, Dios ha mostrado su amor gratuito que trae salvación a todo el mundo. Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos. Fíjate bien, Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa y piadosa. Deberías de buscar ese versículo en tu Biblia, Tito 2, 11 al 13. Y deberías de subrayarlo, y deberías memorizarlo. Y si no trajiste para escribir, escríbelo en tu celular y mándaselo por WhatsApp a alguien. Fíjate bien, Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa y piadosa, con la mirada puesta en el día en que se cumpla la bendita promesa de su venida y se manifieste la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Finalmente, entonces, amados hermanos, para vivir una nueva vida, yo quiero que recuerdes lo siguiente, espero que alcances a leerlo en la pantalla. Esto es lo que nos enseñó Romanos 6, 1 al 11. Para vivir una nueva vida, yo debo recordar que estoy, ¿qué? Unido a Cristo, sepultado con Cristo, injertado con Cristo, junto con Cristo y muerto con Cristo. Eso es lo que tú y yo hemos hecho para, por y en Cristo Jesús. Así es que, como dice Tito 2, no sigas viviendo más en pecado, sino más bien vive una vida piadosa, santa. ¿Cómo es vivir una vida santa? Yo te diría, antes de hacer algo, antes de hablar, antes de enojarte, antes de que explote la bomba, piensa, Jesús haría eso. Jesús haría eso que estoy a punto de hacer. Así es que, amados hermanos, vamos a orar, ¿les parece?